Qué bueno recibirlos acá una semana más, qué bueno estar en familia, qué bueno las personas que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es Andrés Vargas y soy pastor aquí en Familia BCP. Para mí es un privilegio poder compartir hoy con usted un poquito de la palabra del Señor, este mensaje. Y estamos en una serie que se llama Fiestas y Controversias. Y se llama así porque estamos estudiando el libro de Juan. Y en esta porción de Juan, capítulos 5, 6, 7 y 8, Jesús está haciendo milagros y hablando y enseñando en medio de algunas celebraciones tradicionales de los judíos. Entonces, en medio de estas celebraciones tradicionales de los judíos, se desarrollan algunas controversias porque los fariseos, los estudiosos de la ley, no están de acuerdo con algunas de las cosas que está enseñando Jesús y con lo que hace Jesús. Entonces, estamos estudiando un poco lo que sucede en estas fiestas y controversias y recordando también que el enfoque principal del Evangelio de Juan es que las personas escuchen quién es Jesús, de qué se trató el ministerio de Jesús, de qué se trata lo que Jesús hace y que las personas tomen la decisión de creer y tener vida eterna. De eso ese es el fundamento y el propósito básico y esencial que tiene el Evangelio de Juan. Entonces, hoy vamos a estudiar capítulo 5, si puede abrir su Biblia, su celular, la aplicación que tenga, si no va a estar aquí también en las pantallas, pero mejor que usted revise en su celular que lo que estemos leyendo de verdad sea Juan capítulo 5, y vamos a estudiar hoy del versículo 19 al versículo 47. Juan capítulo 5 del versículo 19 al versículo 47. Si usted tuviera que hacer una escala o una evaluación de su vida y usted pudiera tal vez en este momento proyectar aquí un video de las últimas semanas de su vida, de todo lo que usted ha hecho en su vida en las últimas 3 semanas tal vez, ¿cuánto de su vida, o cuánto de lo que usted hace, o cuánto de lo que pasa en ese video de 3 semanas depende de Jesús? De un 0 a un 100, ¿cuánto de su vida depende de Jesús? ¿Cuántos comportamientos, cuántas decisiones, cuántas actividades, cuántas decisiones se basan en lo que haría Jesús o en lo que haría usted? ¿Cuánto de un 0 a un 100 le pondría usted a ese video de su vida? Y usted evaluaría diciendo, bueno, mi vida depende 100% de Jesús, mi vida me doy cuenta que vivo como a un 50%, a un 0%. ¿Cuánto de su vida depende de Jesús? Hoy vamos a hablar un poquito de esto, y para eso, hoy el relato que nos trae Juan son palabras directas de Jesús dando un discurso muy importante. Entonces voy a leerles a partir del versículo 19. Y el versículo 19 empieza con unas palabras interesantes y dice: por eso Jesús les decía en verdad. Voy a hacer una pausa ahí antes de estudiar el resto de las cosas que dice Jesús. Dice: por eso Jesús les decía en verdad. Si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, tal vez no ha escuchado el mensaje, ese por eso nos hace referencia a que por algo que pasó la semana pasada, por algo que se habló en los pasajes anteriores, Jesús les va a decir algo. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que Jesús va a decir a partir de ahora va en respuesta a lo que estaba sucediendo anteriormente en el capítulo, en el versículo 18. Y lo que estaba pasando es que los judíos empezaron a perseguir a Jesús y ya estaban convencidos de querer matar a Jesús. Querían matar a Jesús porque Jesús, en sus palabras, se declaraba a él mismo igual que Dios. Entonces, lo que estaba sucediendo
es que los judíos, al escuchar a Jesús, decían: vamos a matarlo, tenemos que matarlo, él está blasfemando, no puede ser que esté diciendo estas cosas, hay que matar a este hombre. Entonces así arranca diciendo: por eso, por ese comportamiento de ellos, porque lo querían matar, porque estaba generando controversia, porque lo estaban persiguiendo, porque estaban ahí emitiendo juicios sobre lo que él estaba haciendo, porque estaban enojados con él, por eso Jesús les dice estas cosas. Entonces es muy importante lo que Jesús dice, y de hecho en ningún otro lugar de los evangelios, si usted estudia Lucas, Mateo, Marcos, en ningún otro evangelio usted se va a encontrar un discurso de Jesús como este. En ningún otro evangelio usted se va a encontrar un discurso que está principalmente dirigido a los fariseos, a los judíos, a los eruditos, a los maestros de la ley, y donde Jesús les va a dar a conocer cuál es su procedencia, cuál es su autoridad, cuál es su identidad y cuál es su poder. Entonces Jesús aquí nos da un discurso presentado de una forma muy ordenada, muy sistemático, para darles a conocer quién es Él. Esto es una clase profunda de quién es Jesús, dada no por cualquier persona, sino por el mismo Jesús. Entonces es chidísima lo que vamos a estudiar hoy, porque si usted quiere tener una base sólida de su fe, este es un discurso fundamental. Estas palabras de Jesús forman la base, una base fundamental de lo que nosotros creemos como cristianos, y esto va a enojar aún más a los judíos. Esto va a generar aún más controversia, va a enfurecer aún más a los judíos, y es un acto de gran valentía lo que Jesús hace, porque definitivamente esto ya es como pegarse todos los números de la rifa con los judíos y decir: ahora sí, ya este la voló, ahora sí este ya la voló. Pero Jesús lo hace para darles la oportunidad de tomar la decisión de creer y tener vida eterna, o de seguir con su plan de matar al Salvador del mundo. Y otra de las cosas importantes que vemos en esas primeras palabras es que dice: por eso Jesús les decía, en verdad les digo. Y esta frase es una frase muy popular de Jesús, que la usa en varios sentidos, y curiosamente en este discurso la va a usar 3 veces. En 3 veces Jesús va a decir: en verdad les digo. Y es una frase muy importante porque Jesús lo utiliza no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes, para contrarrestar un comportamiento de la cultura o un comportamiento normal de las personas con una verdad absoluta de parte de Dios. Entonces Jesús va a decir: ustedes han escuchado esto, pero en verdad les digo que debería ser así. Ustedes se comportan de esta forma, pero en verdad les digo que debería ser así. Entonces Jesús lo usa en un sentido para contrarrestar un comportamiento o una creencia o una forma de vivir de la religión o la cultura de la época con una verdad de Dios. También Jesús lo utiliza mucho para dar peso a algo que está por decir. Entonces, para darle mucho peso, para que la gente preste más atención, para que la gente diga: ok, esto que viene es pesado, es importante, es fundamental y es una verdad de Dios que deben poner por encima de sus vidas. Entonces Jesús usa esta frase para eso. Cuando Jesús dice: en verdad les digo, está diciendo: pongan mucha atención, porque esto es una verdad fundamental, esto es algo importantísimo que no se les puede pasar, y esto es determinante en lo que ustedes creen en sus vidas. Entonces aquí Jesús lo dice 3 veces. Lo está usando para captar la atención de los judíos, lo está usando para establecer un fundamento absoluto de quién es Él, y lo está usando para que las personas pongan esta verdad en su fe por encima de cualquier otra cosa que puedan pensar. Entonces vamos a estudiar ahora sí, con esa pequeña introducción de lo que está pasando, qué es lo que dice Jesús, cuáles son las verdades que está a punto de decir Jesús. Dice versículo 19 al 20: por eso Jesús les decía: en verdad, y aquí va la verdad, les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas les mostrará, para que ustedes se queden asombrados. La primera verdad que establece aquí Jesús es: yo hago lo que el Padre hace. Yo hago lo que el Padre hace. Si está tomando nota, esta es la primera nota que debería tener ahí sus notas.
Jesús dice, yo hago lo que el Padre hace. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ustedes están bravísimos con lo que yo estoy haciendo. Ustedes están enojados por lo que yo estoy haciendo. Ustedes están enojados por lo que yo enseño. Ustedes están enojados por las señales. Ustedes están enojados por lo que les estoy mostrando. Pues lo que yo hago, lo hace el Padre. Pues lo que yo hago, lo hace el Dios al que ustedes alaban. Lo hace el Dios al que ustedes supuestamente siguen. Lo hace el Dios al que ustedes enseñan. Lo que yo hago aquí, lo hago porque el Padre lo hace. Ustedes se molestan, pero yo hago lo que he visto hacer el Padre. Es lo que está diciendo Jesús. Todo lo que yo hago, lo hago bajo la enseñanza, bajo el modelaje, bajo la autorización del Padre. Y esto es una bronca enorme, porque Jesús sigue declarándose a sí mismo como Dios, sigue declarándose hijo de Dios y que tiene la capacidad de hacer las mismas cosas que hace el Padre. Entonces, la cosa se pone peor, pero me encanta que Jesús dice, el principio básicamente es, yo no hago nada por invento mío. Yo no hago nada porque a mí se me ocurre. Yo hago todo porque el Padre me lo ha mostrado. Lo que ustedes ven que yo hago, yo he visto hacerlo el Padre. El Padre ha sanado, el Padre ha restaurado, el Padre ha levantado enfermos, el Padre ha levantado muertos, y yo hago exactamente lo mismo. Se supone que ustedes ponen la fe en el Padre, que ustedes se hacen llamar los hijos de ese Padre, los hijos de Abraham, y que el Padre es el Padre de ustedes. Y yo aquí vengo a mostrarles esas cosas, y ustedes se enojan. Pero yo hago las cosas porque el Padre me ha enseñado que las debo hacer. Yo hago las cosas porque el Padre me ha autorizado a hacerlas. Jesús aquí, a pesar de que esto está siendo una controversia para su cosmovisión, para su forma de pensar, Jesús les está diciendo la verdad. Jesús les está diciendo, Dios, a ustedes esto no les gusta, pero eso es lo que hace el Padre. Y yo como el Hijo también lo hago. Ya si usted no cree en mí, no le gusta esto, es su problema. Pero yo soy el Hijo de Dios que tiene la capacidad y tiene la potestad y la autoridad de hacer lo que hace el Padre. Esa es una verdad absoluta que tenemos que entender. Jesús vino a la tierra a mostrarnos al Padre y a hacer lo que el Padre ha venido haciendo por cientos de años, y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy, lo sigue haciendo. Lo segundo que podemos ver acá es que me encanta ver a Jesús, que a pesar de que es Jesús, es el Hijo de Dios, no hace lo que le da la gana. Él no viene a la tierra a hacer lo que le da la absoluta gana. Él viene a hacer la voluntad del Padre. Porque recuerden, Él es 100% humano y 100% Dios. Pero es el único que no pecó, es el único que no falló y es el único que tiene este poder. Y me encanta que aún con todo eso, Él hace lo que el Padre hace. No vine aquí a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso fue exaltado, y por eso fue glorificado, y por eso fue resucitado de muertes, porque fue obediente y obediente hasta muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. ¿Será que yo veo esto como un modelo? ¿Hago yo lo que mi Padre hace? ¿Vivo yo como mi Padre vive? No como mi Padre terrenal. ¿Vivo yo como Dios quiere que viva? ¿Vivo para hacer la voluntad de Dios o vivo para hacer lo que me da la gana? Me encanta como Jesús dice, les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Qué lindo sería que vivamos una vida en la que nosotros no podamos hacer nada por nuestra cuenta y que hagamos todas las cosas porque Dios nos pide. Qué lindo sería vivir una vida honrando a Cristo en todas las decisiones que tomamos. Y a veces no es la realidad, porque metemos las patas, porque es nuestra naturaleza, porque nos equivocamos, porque vivimos diariamente luchando con el pecado en esta guerra entre lo que nosotros queremos y lo que debemos hacer para el Señor, y caemos una y otra vez. Y es la realidad. Pero algunos de nosotros también hacemos lo que nos da la gana, no por accidente, sino porque queremos vivir en rebeldía al Señor. Y son cosas muy diferentes. Son cosas muy distintas. Creo yo que
el Padre es mi Dios, es mi Señor y que debo hacer lo que Él hace? ¿O creo que hay áreas de mi vida donde Dios no se mete? Creo que hay áreas de mi vida donde yo soy el dueño. Creo que hay áreas de mi vida donde yo hago lo que yo quiera y hago las cosas por mi cuenta, sin considerar la voluntad del Padre. Ojo con eso. Porque si yo digo que Jesús es Señor, significa que Él es amo. Si yo digo que Jesús es Señor, Él es dueño de mi vida, enteramente de mi vida, no de ciertas áreas. Él no es dueño de mis decisiones amorosas. Él no es dueño de mis finanzas. Él no es dueño de mi trabajo. Él no es dueño de lo que hablo. No, si yo soy cristiano, Él es dueño de absolutamente todo. Y lo necesito en todo y debo entender que dependo de Él en todo. ¿Hago lo que mi Padre hace o hago lo que a mí me da la gana? Jesús continúa en su discurso diciendo en el versículo 21 al 30. Entonces lo primero que nos dice Jesús aquí, la primera verdad es: yo hago lo que el Padre hace. Aquí viene la segunda parte y se va poniendo cada vez más tenso. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ojo, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Seguro los judíos cayeron ahí en cruz, se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo está diciendo que también puede dar vida? Porque ni aún, y ojo, se pone peor para ellos, se pone mejor para los que creemos en Cristo. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús aquí expone muchas verdades, pero principalmente la verdad grande, por decirlo así, es que el Padre da vida, el Hijo también da vida. El Padre da vida, el Hijo también da vida. Y empieza diciendo, el Padre tiene la capacidad y el poder de levantar a los muertos y darles vida. Y aquí no está haciendo una repetición, sino que lo está diciendo en dos sentidos. Tiene la capacidad de levantar a los muertos, de resucitar los cuerpos de los muertos, pero también tiene la capacidad de dar vida espiritual a los muertos. Entonces está hablando aquí de que el Padre, tiene el poder de resucitar plenamente a la humanidad, sus cuerpos que mueren y sus espíritus que están muertos. Entonces aquí esto es importante, y el Padre aquí Jesús aclara este punto diciendo que el Padre tiene el poder de hacer esto, pero el Hijo también da vida. O sea, el Hijo tiene el mismo poder que el Padre para hacer esto. El Hijo tiene el poder para dar vida, y lo vemos en tres frases que dice Jesús. Dice, en verdad, esta es la primera: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la primera declaración. La segunda declaración: en verdad, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Y la tercera declaración es: todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Jesús está declarando su absoluta autoridad aquí delante de todos. Jesús es el Hijo de Dios
y a Jesús se le dio toda autoridad para dar vida física y espiritual, para dar vida eterna y para resucitar a los muertos y darles vida eterna. Esta es la verdad que está diciendo aquí Jesús. Y esto es caóticamente terrible para los que estaban escuchando, para algunos de los que estaban escuchando. Algunos escucharon y creyeron, pero algunos escucharon y decidieron matar al Hijo de Dios. Es muy fuerte la declaración de Jesús y es muy importante, que tal vez para ustedes esto es algo que ya saben y que ya creen, pero es muy importante darnos cuenta que Juan capítulo 5 nos da el fundamento para nosotros saber dónde está nuestra fe. Si usted le pregunta, ¿por qué usted cree en eso? Porque Jesús lo dijo. Y me encanta esto porque cuando se le pregunta a muchos de otras religiones acerca de Jesús, muchos de otras religiones dicen que Jesús es un enviado de Dios. Y ellos dicen, también nosotros somos enviados de Dios. Pero es muy interesante que en el caso de Jesús, Jesús dice que Él es un enviado de Dios, pero es el absoluto, que no hay nadie más como Él. Y eso es muy interesante, porque si aquellos que se declaran a sí mismos de otras religiones dicen que Jesús es un enviado de Dios y es el Hijo de Dios, definitivamente es por algo. Pero si Jesús dice que solo es Él, o sea, lógicamente ahí hay algo que no calza. Todos los demás están de acuerdo en que Jesús sí, pero solo Jesús se manifiesta a sí mismo como que Él es el único. Y eso es importante porque aquí está ese fundamento. En Juan capítulo 5, a partir del versículo 19, en este discurso de Jesús, Él se declara el único que tiene el poder para dar vida y resucitar y traer vida eterna a las personas. Pero no solo eso, no se queda solo en esa parte. Vemos que después dice que Jesús ha sido el encargado por el Padre para juzgar. Jesús tiene autoridad para ejecutar juicio sobre quienes tienen vida eterna y quienes no tienen vida eterna. El juicio recae en el Hijo, pues a través del Hijo. Y esto es importantísimo. Y esto es fuertísimo. Dice, todos serán levantados del sepulcro. Todos ser humano será levantado del sepulcro. Unos para condenación y otros para vida eterna. Y Jesús dice, el que oye mi palabra y cree, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús está diciendo que sí, todos se van a levantar del sepulcro, pero solo los que creen en el Hijo de Dios y en el que envió Dios serán aquellos que van a pasar de muerte a vida. Aquellos que serán levantados y no creen esto, serán levantados para condenación. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y lo vemos en otros pasajes muy respaldados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 31, dice, porque Él ha establecido, está hablando de Dios, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Yo creo lo que dice, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Este texto nos deja claro lo mismo que Jesús está diciendo antes, que Jesús, el que fue resucitado de entre los muertos, es por medio del cual se juzgará al mundo en justicia. Y Apocalipsis capítulo 5, usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 5, 3 pasajes, el 2, el 5 al 6, donde dice el versículo 2, vi también a un ángel, este es Juan hablando en capítulo 5, versículo 2, vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan se pone a llorar porque ve en su visión que nadie puede abrir el libro, que cómo es posible que nadie pueda abrir el libro. Entonces en el versículo 5 dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi el trono con los 4 seres vivientes y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos
a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La resurrección está en las manos de Cristo. La vida eterna está en las manos del Hijo de Dios. Y esto es muy poderoso. Y tal vez para usted es normal, porque usted lo ha creído desde hace mucho tiempo. Y tal vez para usted es algo que conoce. Tal vez para usted es algo que entiende. Pero debemos comprender también que un día usted resucitará de los muertos. Y que piense usted en cualquier persona que ha muerto. Porque resucitará, porque dice el pasaje: todos obedecerán la voz del Hijo de Dios y serán levantados del sepulcro. ¿Y serán levantados para qué? Resurrección de vida o resurrección de juicio. Y esto solamente depende de Cristo. ¿Qué tanto depende su vida de Jesús? Jesús continúa su discurso y dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él les ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía, que está hablando de Juan, y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Esta es la tercera verdad de Jesús ahorita. La primera verdad, les dije que yo hago lo que el Padre hace. La segunda verdad, el Padre da vida, el Hijo también da vida. Y la tercera verdad es que el Padre es quien da testimonio de mí. Y aquí lo que está haciendo Jesús es algo muy sencillo, y es que no tiene sentido alguien que dé testimonio de sí mismo. Es como dice el dicho: ningún panadero va a hablar mal de su pan. Aquí Jesús lo que está diciendo es: un buen testimonio es aquel que proviene de buenas fuentes. Por ejemplo, cuando usted da una referencia laboral, usted no pone que usted es la referencia, que le llamen a usted para preguntar qué tan buen colaborador es usted. No, usted pone referencia de alguien más. Y entre mejor sea el puesto de esta referencia, es mejor esa referencia probablemente. No es lo mismo que yo diga que soy buen jugador de fútbol a que aparezca una referencia ahí de Pep Guardiola diciendo que yo soy buen jugador de fútbol. Es muy diferente. Entonces, lo que está haciendo Jesús aquí es eso. Jesús está diciendo: mis referencias no vienen de hombres. Mi testimonio no viene de cualquiera. Ustedes les encantaba el testimonio de Juan, lo vieron, pero el mío es mayor que ese, porque el mío, y ustedes han visto lo que yo hago, viene de Dios. Mi testimonio, mi referencia viene del Dios creador del universo. Nadie tiene ese testimonio, nadie tiene esa referencia, solo yo tengo esa referencia. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Y esa es la tercera verdad. El testimonio que yo doy, el testimonio mío, tiene la autoridad, la potestad, y lo han visto por medio de mis obras, porque son las mismas obras que hace el Padre. Jesús aquí está declarando su autoridad a todos los que están escuchando y diciendo: mi cuento no lo cuenta un loquito. Mi historia tiene la referencia, la firma del Dios creador del universo. No ha habido nadie que tenga eso. Es el testimonio del Padre el que da testimonio de mí. Pero Jesús termina su discurso con un gran pero.
Versículo 37 dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes, y arranca la regañada más maravillosa, la exhortada de Jesús, y escuche las palabras. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran en Moisés, o si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Jesús termina este discurso dándole una trapeada a todos los fariseos y dándoles en el golpe más doloroso de todos. Ustedes se jactan mucho de creerle a Moisés, y Moisés habló de mí y ustedes no creen en eso. Jesús aquí les da una exhortada, y una exhortada puede ser una regañada con el sentido, o podríamos pensar que es una regañada con el sentido de hacer sentir mal a alguien. No se trata de eso. Jesús lo hace con la intención de que enderecen el camino, con la intención de que escuchen la verdad y que dejen de vivir como están viviendo. Y les dice en el versículo 38, no tienen la palabra de Dios morando en ustedes. Tanto que se jactan y la palabra de Dios no está en ustedes. Tanto que se la saben y la palabra de Dios no permanece en sus corazones. Tanto que se la saben y no la viven. Y no es real. Versículo 40 les dice, ustedes no quieren venir a mí. No quieren venir a mí, aquí estoy yo dispuesto y ustedes no quieren venir a mí. Versículo 42, ustedes no tienen el amor de Dios. Son los que enseñan, son los que están para promover el amor del Señor y ustedes no tienen el amor de Dios. Versículo 43, ustedes no me reciben, ustedes no reciben al Hijo. Versículo 44, no pueden creer porque solo buscan la gloria humana y no buscan la gloria de Dios. Y versículo 45, no creen en Moisés y no creen en mí. Jesús aquí toca 6 puntos para evidenciar la condición del corazón de los judíos. 6 puntos para evidenciar dónde está Jesús y dónde están ellos. ¿Dónde está el corazón de ellos? Y esta es una pregunta que Dios siempre ha hecho. Desde el momento en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan, la primera pregunta de Dios es, ¿dónde están? Y no es una pregunta para saber físicamente dónde están, es una pregunta para saber dónde están en relación conmigo, dónde están en relación con Dios, dónde están ahorita. Estoy perdido, estoy alejado, estoy enojado, estoy frustrado, estoy avergonzado, estoy duro de corazón. Y aquí les está diciendo a ellos, bueno, aquí es donde ustedes están. Están en un lugar donde no tienen el amor de Dios. Están en un lugar donde la palabra no está morando en ustedes. Están en un lugar donde no me reciben. Están en un lugar donde solo buscan la gloria humana. Están en un lugar donde no creen ni siquiera en la ley que profesan. Están en un lugar donde no creen en mí. Ese es el lugar en donde están. Y esta es una pregunta que así como Dios se la hace a Adán y a Eva y como Jesús aquí lo expone, es una pregunta que debo hacerme yo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi relación con el Señor? ¿Dónde estoy?
Estoy escondido entre los arbustos. Estoy escondido del Señor. Estoy buscando la gloria humana y no buscando la gloria de Dios. Jesús les dice, ustedes no me reciben a mí, pero reciben a cualquier humano que les habla. ¿Será que nos pasa a nosotros eso? Cualquier bombainas que sale hablando en redes sociales, lo sigo y me encanta y leo sus libros y lo escucho y lo comparto, pero no busco la palabra y la palabra no mora en mi corazón. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Jesús les dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo van a creer ustedes? Su corazón está duro, están desubicados. ¿Cómo van a creer? Y este discurso tiene algo muy interesante. Y es que más allá de las verdades que Jesús aquí manifiesta y de los fundamentos de nuestra fe que son expresados, Jesús habla del propósito que tienen estas palabras. Y lo dice en 3 versículos. En el versículo 20, Él dice, el primer propósito, para que se queden asombrados. Para que se queden asombrados. El versículo 23 dice, para que honren al Hijo. Y el versículo 33, para que sean salvos. Son los 3 para qué que aparecen en este texto. Y todo para qué significa propósito. El propósito que tiene Jesús lo describe claramente en estos pasajes. Jesús nos dice, mis señales, mis obras, las muestras de poder que están viendo son para que estén asombrados, para que se asombren, para que se maravillen. Mi autoridad en la potestad para dar vida, la potestad para dar vida eterna, la potestad que hay de juzgar que hay en mí, es para que me honren, así como honran al Padre. Y finalmente dice, el propósito de mi testimonio es para que sean salvos. Es maravilloso ver que Jesús da este discurso de su autoridad, no para imponerse, sino para que seamos salvos. Ese es el amor de Cristo. Cualquiera podría exponer su currículum solo para dejar callados a los judíos y él ser el que sea el centro de atención de ese momento. Pero Jesús dice que su testimonio, que su vida, que lo que Él hace, que lo que Él es, que su autoridad es para la salvación de las personas. Es maravilloso el corazón de nuestro Señor. Es maravillosa la obra de Dios, porque Él envió al Hijo para salvar a la humanidad de su perdición. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir si quiere ser salvo en Él, o de alejarse y tener el corazón duro, que se resista a la obra salvadora del Señor. Yo creo que este pasaje nos anima a pensar que nuestra fe en Jesucristo no es algo a la ligera, que nuestra fe en Jesús es lo más importante que debemos consolidar en los 70, 80, 90, 100, 20, 30 años que nos ve el Señor aquí en la tierra. Que más allá de todas las cosas que pueda alcanzar, Jesús es Dios, y que todo lo que es importante para la humanidad, lo verdaderamente importante, su creación, su perdón, su salvación, su redención, su esperanza, su futuro y su vida, está en las manos de Jesús, para toda la humanidad. Todo esto está en las manos de Cristo. Todo esto depende de Jesús. La redención de la humanidad depende de Jesús. La salvación depende de Jesús. El perdón depende de Jesús. El futuro depende de Jesús. Su vida eterna depende de Jesús. Su esperanza depende de Jesús. Y esto es maravilloso, porque hoy vivimos en un mundo donde muchos dicen, lo importante es que usted conozca que hay un Dios. O muchos dicen, ay, todas las religiones van a lo mismo. Todas las religiones nos llevan a Dios, y no importa cuál religión usted tenga, todos vamos a ir al mismo lugar, porque lo importante es creer que hay un Dios. Eso está mal. Jesús aquí nos está demostrando que si Jesús no está en el centro de la fe,
No hay otra opción. Que Jesús es Dios. Y si usted conoce a alguien de alguna otra religión en donde alaban a Dios, en donde alaban al Padre, pero desprecian a Jesús, no hay salvación para esa persona. Si usted escucha decir gracias a Dios, qué bueno Dios, pero le hablan de Jesús y dice, uy, yo no sé tanto de Jesús, no hay salvación para esa persona. Porque la salvación está en Cristo. Por eso es que no podemos decir que todas las religiones tienen el mismo destino, y que todas las religiones tienen al mismo Dios, y que todas las religiones nos van a llevar a la vida eterna y que no hay condenación. No, eso está mal. Porque solo aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús como Salvador tienen vida para vida eterna y no vida para condenación. Por eso no hay otra religión como el cristianismo. El hinduismo, y aquí les leo unas frases de practicantes, dice: el hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como maestro, como un ser iluminado. Los hinduistas parten del principio de que es demasiado ingenuo pensar que Dios se ha revelado una única vez a través de un único personaje y a un solo pueblo. Por eso lo común para ellos es que Dios se está revelando en distintas formas continuamente. Eso creen los hinduistas. ¿Qué creen los budistas? Para muchos budistas Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Y ojo lo que dice: yo siento a Jesús más cerca por su humanidad, no lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a Él, pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar. Y por otro lado, el judaísmo, ¿qué dice? La tradición judía subraya que Jesús nació, que vivió y que murió como judío, pero para ellos es imposible que sea sinónimo de Dios. Y aquí una frase de un maestro de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, dice: Jesús es percibido como un maestro y un rabino. Lo que plantea una diferencia, y esto lo dice el mismo, entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como el Mesías. Compartimos la idea de Jesús, pero diferimos en la idea de que sea el Cristo, dicen los judíos. Y por último, en el Islam, dice, en el Islam, y esto lo dice también un líder de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana, dice: en el Islam, Jesús o Isa es considerado como Abraham, como Moisés o como Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. Jesús, la paz esté con él, fue el hijo de María y no de Dios. Creemos que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo. En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios. Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esta religión, no se le reza ni se le pide nada. Esa es la cosmovisión de otras religiones. Y según lo que aprendemos hoy de palabras directas de Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús, el universo, fue creado por medio de Él. Y Él decide la vida eterna de las personas. De Él depende la vida eterna de las personas. Él es el único que puede salvar. Y la salvación está en medio de Cristo Jesús. Y por eso es que el cristiano y el mismo Cristo invita a las personas a ir a ser discípulos de todas las naciones. Porque hay musulmanes, budistas, hinduistas y judaizantes en todas partes del mundo que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús tiene un gran amor con ellos y también quiere que sean salvos. Termino con esto. Como decía Jesús, un día Jesús levantará del sepulcro a todo ser humano. Piensa en cualquier ser humano que ha fallecido. Piensa en su personaje más famoso que ha fallecido. Todo familiar, todo ser humano que ha existido. Usted y yo seremos levantados de la tumba. Resucitaremos de los muertos y nos enfrentaremos cara a cara con Cristo, el Cordero inmolado que fue tentado humanamente como usted y como yo.
que fue tentado en absolutamente todo, pero nunca pecó. Y estaremos frente a Jesús y Él definirá nuestro futuro eterno. Si somos resucitados para vida, o somos resucitados para condenación. Y Él va a ver su vida y no va a decir a usted es una persona perfecta, o no. Él va a ver su vida y va a ver evidencia de que usted puso su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Él va a ver su vida y va a ver que usted permaneció en Él, como dice Juan capítulo 5. Que usted permaneció en Él, en sus palabras, en su voz, o si usted rechazó a Cristo, rechazó sus palabras y rechazó su voz. Y Él mirará cuál ha sido su confianza en Cristo. Y en eso se sustenta el resultado de nuestra vida eterna. Hoy el objetivo que tengo yo con esta enseñanza es que si usted cree esto, lo fortalezca. Es que si usted cree esto, haga este texto su fundamento para entender dónde está su fe. Que Jesús mismo se declaró el que da la vida, el que emite juicio, el que puede salvar, el que hace lo que el Padre hace. Y que yo creo ese testimonio. Y que podamos seguir caminando firmes en Cristo y no pensar que nuestra vida eterna es algo a la ligera y que nuestra fe es algo a la ligera. Todo está en las manos de Cristo. Todo depende de Él. ¿Cuál es mi actitud para con Cristo? ¿Cuál es mi relación con Cristo? Porque hemos visto su gloria, hemos visto su gracia, hemos visto su verdad. Nos corresponde a nosotros recibirlo, confiar en Él y atesorar en nuestro corazón lo que significa Cristo. Ese es el mensaje principal del Evangelio. Que Cristo murió por todos para la salvación, para que tengamos vida eterna a aquellos que creen en Él. ¿Me acompaña a orar? Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Padre, gracias por esto, Señor. Gracias por tu plan maravilloso desde el principio. Enviar a tu Hijo amado a mostrarnos lo que ya hacías, a mostrarnos tu plan, porque nadie te ha visto, pero hemos visto a Cristo. Y ponemos nuestra fe en que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, hoy damos gracias por tu palabra, por el testimonio que Juan escribió de este discurso que diste, Señor. Damos gracias porque lo tenemos, damos gracias porque está con nosotros, damos gracias porque podemos estudiarlo, damos gracias porque nos encamina y nos ayuda a entender quién eres tú. Eres el Salvador del mundo, Jesús. Yo lo creo. Creo tus palabras, creo tu testimonio, creo en tu poder, creo en tu autoridad, creo que eres el dueño absoluto y que en ti está el poder para dar vida. Creo, Señor Jesús, que mi vida depende completamente de ti y no de mí. Que mi salvación depende completamente de ti. Que mi futuro depende de ti. Que mi esperanza, que mi redención, que mi perdón depende de ti. Señor, hoy me aferro una vez más a la fe que tengo puesta en la cruz, en la obra de la cruz, en la gracia redentora, en el regalo de la salvación para cada uno de nosotros. Sé que no es por mis obras, sé que no es por mi poder, sé que no es por mi capacidad, sé que es por lo que hiciste aquí en la tierra, por tu obediencia, por la resurrección, por el sufrimiento, por la autoridad que el Padre te ha dado. Sé que mi salvación está segura en tus manos. Sé que seré resucitado un día para recibir vida y no juicio, para recibir vida y no condenación, porque tengo la fe puesta en el lugar correcto.
Gracias, Jesús, por permitirme ser parte de la familia. Gracias por crear un puente entre mi vida y el Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, por estar con nosotros esta noche. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Te pedimos, Señor Jesús, que así como hablaste a los judíos, sigas hablando a nuestros corazones para que enderecemos el camino y para que cada día nuestra fe sea fortalecida y que nadie se crea que está firme, sino que sigamos buscándote, necesitados de tu amor, de tu gracia, de tu palabra, de tu perdón y tu redención todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios.